Esto como... Pero ellos tienen otro... Cuando quieras. ¿Has decidido o no? Sí. Bueno, mientras no sé si queda alguien fuera, vamos a dar comienzo a la jornada del día de hoy. Primeramente, daros la bienvenida a todos a esta inauguración de las jornadas de puertas abiertas. Si cabe, una de las más emocionantes y con mucha ilusión que hemos preparado de los últimos años, a tratarse a su vez del primer evento presencial que realizamos desde el colegio tras la pandemia. Esperamos que la disfrutéis y que saquéis provecho de toda la información que os va a dar en ella, y para ello contamos con un gran equipo de profesionales, instituciones y empresas del sector. Empresas como Mossad, Otis, SICA, Mapei y Sabadell, que nos han querido acompañar durante estos días y a los que me gustaría dar las gracias. Sin más, voy a dar paso a nuestro presidente, don Eduardo Cuevas, que está acompañado por la directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, doña Inés Sandoval Tolmo, por el delegado provincial de Fomento de Albacete, don Julen Sánchez, y por el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Albacete, don Roberto Tejada. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, buenos días a todos, compañeros, compañeras, amigos, administradores de finca que también nos vais a acompañar hoy. Gracias al convenio que hemos firmado, que nos va a hacer que obligatoriamente trabajemos juntos durante 4 o 5 años, o muchos más. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida y las gracias por venir a doña Inés Sandoval, directora general de la Vivienda de Castilla-La Mancha, a Julen Sánchez, director provincial de Fomento en Albacete, y a mi concejal, que fue concejal mío, don Roberto Tejada, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. Bueno, lo primero, aparte de daros los buenos días y deciros que dar las gracias a todo el equipo del colegio que ha hecho estas jornadas, como te decía María, con mucha ilusión. Se han hecho porque son las jornadas de nuestro patrón. Mañana sabéis que es San Juan de Ortega y es el patrón desde el año 71 de toda la arquitectura técnica en España. Nosotros, la verdad es que estos 2 últimos años, debido al COVID, pues no hemos tenido la posibilidad de hacer este tipo de reuniones. Es la primera que hacemos presencial y tenemos que seguir avanzando. También hemos querido dedicar la temática de este patrón a una a la rehabilitación de la vivienda, que va a ser el tema que seguramente va a ser el tema principal de trabajo nuestro en los próximos años, ¿no? Quizás hasta el 2026 y seguramente más tiempo. Yo creo que tanto este colegio, que desde el primer momento, bien lo sabe Inés Sandoval, se puso a disposición de la Junta de Comunidades para colaborar, para que estas ayudas que vienen de la Comunidad Europea sean efectivas y lleguen donde tienen que llegar y podamos utilizarlas. Son ayudas que, si las utilizamos, las gastaremos bien, y si no las utilizamos, volverán a Europa. Tenemos que hacerla. Es un reto para la arquitectura técnica, es un reto para la vivienda y se lo merecen todos nuestros ciudadanos, porque es mejorar la calidad de la vida y la calidad de la vivienda. ¿Y cómo se mejora? Pues se mejora no solamente con la rehabilitación energética, con el ahorro energético, se mejora aprovechando la tecnología y el conocimiento de la arquitectura técnica que todos tenemos para mejorar la calidad de la vida. O sea, tenemos que hacer viviendas que sean más habitables, ¿no? Y eso es lo que nos toca en los próximos años. Y de eso, los que hacemos las obras sabemos cómo se rehabilitan las obras, ¿no? Y yo creo que va a ser importante. El colegio, desde el momento, como decía, se puso a disposición para Albacete, y también me tocó a mí por el tiempo y porque me tocaba ser presidente del Consejo Regional. Pues el Consejo Regional lo ha puesto también a disposición de la Junta de Comunidades para colaborar en las 5 provincias. Sin más, Inés, paso la palabra y damos das tú por inaugurar estas jornadas, que van a ser muy intensas y a las que tenemos que agradecer a todas las empresas que han querido colaborar. No hemos tenido que buscar mucho, han venido a buscarnos porque saben que va a ser las empresas que más van a tener que aportarnos en las próximas rehabilitaciones. Inés, contigo. Muy buenos días. Reitero los saludos que ha hecho Eduardo para no repetirnos. Estoy encantada de participar en estas jornadas y quiero agradecérselo especialmente también a Eduardo esta invitación. Qué gusto, Eduardo, poder contar contigo, con una dedicación casi exclusiva, con el permiso de tu familia, a este colegio y a nuestra región. Desde luego, desde la Administración Regional siempre hemos contado con este colegio, con vuestra complicidad, con vuestro
trabajo, con vuestra vocación de servicio. Y esto lo comprobamos en el día de hoy. Lo que hacen habitualmente los colegios profesionales para festejar el día de su patrón es organizar una cena, una comida que permita un encuentro entre los colegas de profesión en un ambiente festivo y lúdico. Pero vosotros no os conformáis solo con esto, sino que vais mucho más allá y habéis organizado estas jornadas que tienen un programa muy, muy interesante con temas de plena actualidad, como es el libro de edificio existente, el Standard Passage House en vivienda o las ayudas a la rehabilitación de los fondos europeos Next Generation. Por tanto, habéis decidido no ser endogámicos y habéis organizado unas jornadas de puertas abiertas que sin duda van a servir en primer lugar para poner en valor vuestra profesión y también, y por qué no, para poner y para dejar claro principalmente que cualquier reto que asumamos como país y como región en materia de rehabilitación sin duda tiene que abordarse de la mano de arquitectos técnicos, de aparejadores y de ingenieros de la edificación. Y la realidad es que los necesitamos como aliados porque el reto ya lo tenemos aquí. Lo decía muy bien Eduardo, en Castilla-La Mancha tenemos previsto en tan solo una única anualidad gestionar cerca de 100 millones de euros con cargo a estos fondos europeos para destinar a la rehabilitación de viviendas, apostando especialmente por la rehabilitación integral de viviendas, pero haciendo un especial hincapié en la rehabilitación energética. Porque fijaos, los datos son un poco escalofriantes. En nuestro país, el 81% de los edificios existentes se sitúan en las letras E, F o G en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5% de los edificios en el caso de consumo energético, lo que pone sin duda de manifiesto el importante potencial de la rehabilitación energética. Asimismo, los edificios que alcanzan la mejor calificación, la letra A, no llegan al 0,3% del total en el caso de las emisiones y se sitúan en el 0,2% en el caso de consumo energético. A ello se suma que más de un 75% de los edificios residenciales no son accesibles y del total de edificios residenciales que tienen 4 plantas o más, alrededor de un 40% no dispone de ascensor. Por tanto, nos queda mucho trabajo por delante, pero la realidad es que no partimos desde cero. En Castilla-La Mancha tenemos experiencia en rehabilitar viviendas sin la gestión de ayudas. Y aquí quiero aprovechar para agradeceros el trabajo que como profesionales del sector en la provincia de Albacete estáis realizando, porque más de la mitad de las ayudas que se conceden con cargo al Plan Estatal de Vivienda en materia de rehabilitación en toda la región, más de la mitad proceden de aquí, de la provincia de Albacete. Y eso es fruto de vuestro trabajo, de vuestra constancia, de ir a las comunidades de propietarios, a explicarles qué son las ayudas a la rehabilitación, qué actuaciones se pueden realizar. Además, habéis aprendido a gestionar las ayudas y no os habéis centrado exclusivamente en un ámbito puramente técnico y, sobre todo, y creo que es de destacar, sabéis trabajar muy bien en red con las empresas del sector. Y prueba de ello es que hoy han colaborado en estas jornadas empresas de la provincia de Albacete con las que trabajáis en el día a día y que sin duda yo creo que una clave del éxito es saber trabajar en red, con empresas instaladoras de ascensores, con empresas instaladoras de SATE. En fin, creo que ahí está el potencial que tiene Albacete. Sin duda, Albacete es el epicentro de la rehabilitación en Castilla-La Mancha. Esto le gusta mucho a nuestro consejero de Fomento, Nacho Hernández, resaltarlo. Quizás porque la tierra siempre tira, aunque hoy no ha podido acompañarnos porque bueno, pues tenía Consejo de Gobierno y son ya palabras mayores, le hubiera gustado muchísimo estar aquí y me pide que os traslade un afectuoso saludo. Por lo tanto, bueno, pues deciros que estáis realizando un magnífico trabajo, estáis poniendo la rehabilitación en el centro de las políticas que se están realizando en materia de vivienda. Y además quiero aprovechar para agradecer también, ya que está aquí mi compañero Julen, el delegado provincial del Fomento de Albacete, y un compañero vuestro, Juan Antonio, quiero agradecer también el magnífico trabajo que están realizando el equipo técnico del Servicio de Vivienda de la Delegación Provincial de Fomento de Albacete, porque desde luego sin ellos estos magníficos resultados que estamos teniendo en materia de ayudas a la rehabilitación aquí en esta provincia pues no serían posible. Yo es verdad que no me quiero extender mucho más.
Y no me quiero extender mucho más porque lo interesante viene ahora. Esto es la inauguración, pero lo verdaderamente interesante son las ponencias que tenéis a lo largo del día de hoy y de mañana. Yo espero y deseo que tengáis unas jornadas muy provechosas, muy útiles, que también tengáis momentos para pasar buen rato entre los colegas y poder festejar vuestro Día del Patrón, que es mañana. Y bueno, pues la realidad es que tenemos un reto apasionante por delante, que es, sin duda, intentar aprovechar al máximo los fondos europeos para poder llevar a cabo una renovación de nuestro parque edificatorio, haciendo especialmente hincapié en la eficiencia energética, pero también apostando, y esto es importante, que no nos dejemos atrás, la accesibilidad, la conservación, la seguridad, Eduardo, que si no lo digo me regaña, la seguridad en nuestros edificios. Creo que esto es clave, que es muy importante. Y además, pues, como bien ha indicado Eduardo, ya estamos trabajando de la mano de este colegio, junto con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, para la puesta en funcionamiento del programa 2, que es el programa de oficinas a la rehabilitación. Seréis vosotros, como profesionales del sector, los encargados de hacer un trabajo importante de pedagogía, de explicar qué son los fondos europeos, de explicar qué son estos programas de ayudas, principalmente a las comunidades de propietarios y a los particulares que se quieran animar a invertir. Y esto lo vamos a articular a través de oficinas de rehabilitación. Tendremos 5 oficinas físicas en cada una de las provincias, gestionadas por los colegios. Y bueno, pues aquí tenéis que hacer un trabajo importante también de asesoramiento al ciudadano. Y cuando digo asesoramiento al ciudadano no solo me refiero al particular, sino también de asesoramiento a los agentes de la rehabilitación, a las empresas del sector, a las comunidades de propietarios, en fin, un asesoramiento integral que permitan que podamos movilizar al máximo estos fondos europeos. No me extiendo más, no me despido porque nos vamos a ver en una mesa redonda que hay a continuación, y por mi parte encantada porque además me interesa mucho poder intercambiar opiniones e impresiones acerca de estas ayudas a la rehabilitación que, con cargo a los fondos europeos Next Generation, desde Castilla-La Mancha ya estamos poniendo en marcha. Muchas gracias, feliz jornada y feliz Día del Patrón. Gracias. ¿Está listo ya para empezar? Sí. ¿El mail? Sí. ¿Vamos a hacer permisos y todo? Sí. Bueno, muchas gracias, Inés, Eduardo, Roberto, Junet. Vamos a dar ahora comienzo a la primera de las jornadas de la mañana de hoy. Es una jornada que tratará sobre la rehabilitación energética, los fondos Next Generation, las ayudas pre-5.000, el programa 3 de edificios y el programa 4 de viviendas, con contenidos y ejemplos. Esta jornada viene de la mano de un compañero arquitecto técnico, presidente del Colegio de Lugo, don José Manuel Grandío Rodríguez, que trabaja como arquitecto técnico en funciones facultativas en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, y es especialista en eficiencia energética de edificios. No sé, José, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Vale. ¿Me oís a mí? Sí, perfectamente. Pues nada, te cedo la palabra. Muchas gracias por participar. Gracias. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, como veis, mi jornada va muy en consonancia con lo que acaba de decir la directora general. Se titula Asesoramiento técnico en materia de rehabilitación energética. Vamos a ver los 3 programas que dijo la presentadora antes. Vamos a ver los fundamentos de los 3 programas y vamos a hacer un ejemplo que es el que tendremos que presentar al administrador de fincas que nos llame o a la comunidad que nos llame. Entonces, tenemos 6 programas en el Real Decreto 853-2021 de 5 de octubre. Esos 6 programas, bueno, se publicó
el boletín el 6 de octubre de 2021 de rehabilitación, y en el boletín también del mismo día se presentó el de incentivos fiscales. Un Real Decreto Ley 18/2021 y un Real Decreto. En el programa, en el Real Decreto 853, hay 6 programas. 1. Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 2. Apoyo a las oficinas de rehabilitación. 3. Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificios de tipología residencial colectiva y viviendas unifamiliares. 4. Actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas individuales y unifamiliares. 5. Ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y redacción de proyectos de rehabilitación. Y 6. Ayuda a la construcción pública de viviendas de alquiler en edificios energéticamente eficientes. Los programas en negro, 1, 2 y 6, son por concesión directa que se decide en la Comisión Bilateral Comunidad Autónoma y Ministerio, y se regirán por la normativa reguladora de la Comunidad Autónoma. Y los programas 3, 4 y 5 serán por convocatoria anual de la Comunidad Autónoma. Yo os voy a hablar de los que están en azul, de este apartado, de las actuaciones a nivel de edificios y las actuaciones de mejora de eficiencia energética de viviendas. No os voy a hablar de las ayudas a la elaboración del libro de edificio existente, porque ya os van a hablar después de mí. Pero lo que sí que quisiera decir, porque me consta que hay asesores, no me sale la palabra, los administradores de fincas, no me sale. Sé que hay administradores de fincas ahí y quisiera decirles que el libro del edificio existente es un documento imprescindible para la solicitud de ayudas de rehabilitación a nivel de edificios, pero que no se queden ahí. Habrá muchos administradores de fincas que tienen edificios que tienen 50 años o lo que diga el ayuntamiento correspondiente, que tienen que hacer una ITE o un informe de evaluación del edificio, que sepan que si hacen esto es mejor que la ITE o que el informe de evaluación del edificio, y además van a tener una subvención muy grande que probablemente en algunos casos hasta les pueda salir gratis. Quiere decir que no lo aprovechen solo para pedir subvenciones, sino que lo aprovechen en sus comunidades para rebajar la factura del coste de la ITE o del informe de evaluación del edificio. Yo de esto ya no os digo más, que ya os van a hablar después. Bien, y luego hay el Real Decreto 691 de 3 de agosto de 2021, de 3 de agosto, que es el PREE 5000. Aquí en Galicia se le hizo muy poco caso a este programa, porque todo el mundo dice, es que eso es para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Pues tanto vosotros como nosotros tenemos un montón de ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes, de 5.000 habitantes, que además barren con respecto al programa 3 de edificios en el caso de que estén situados en un área de rehabilitación y renovación urbana o que estén o que sean de protección oficial. Ahí barren al programa 3. Lo vamos a ver ahora. Se publicó el 3 de agosto del 2021, el 4 de agosto del 2021, y vamos a empezar con, yo os voy a decir los fundamentos de cada programa y luego vamos a hacer un ejemplo en lo que veamos cómo se relacionan esos fundamentos. Como sé que hay gente que no tiene por qué saber ciertos conceptos que maneja el Real Decreto, pues yo os voy a contar algunas cosas que vamos a mencionar y para los administradores de fincas que no tenéis por qué saber esto, pues que entréis en materia con esto. Hay dos cosas que se van a mencionar que son la demanda energética y el consumo energético, que no tenéis por qué saber en qué consisten ni cómo se relacionan, por eso os lo explico yo. La demanda energética es la energía que necesita el edificio para mantener determinadas condiciones de temperatura, con una ventilación correcta y con un aporte de agua caliente sanitaria suficiente para las necesidades de higiene. Es decir, es la cantidad de energía que necesita el edificio. Y el consumo es la cantidad de energía que realmente le aportamos. O sea, si tenemos unas instalaciones muy eficientes, vamos a tener que consumir menos de lo que necesita el edificio para mantenerse en esas condiciones. Y si utilizamos unos generadores de calor o frío que no sean eficientes,
lo que vamos a hacer es consumir más de lo que realmente necesita el edificio. Entonces, el consumo de energía depende de la demanda energética, por supuesto, cuanto mayor sea la demanda energética, más consumo va a haber, y del rendimiento y eficiencia de la energética de las instalaciones de energía. Simplificándolo mucho, es esto. El consumo es igual a la demanda dividido por el rendimiento. Están relacionados por esa ecuación. Entonces, para que lo entendáis mejor, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una vivienda unifamiliar con una demanda de calefacción del 26,34 kWh metro cuadrado día. Eso es lo que necesita de energía esa vivienda. Si tenemos una caldera convencional de las que ya no se pueden instalar porque ya están prohibidas, pero pueden quedar instaladas en viviendas que aún las tengan de antes, con un rendimiento del 75%, un rendimiento estacional del 75%, la demanda va a ser, el consumo va a ser la demanda de 26,34 dividido por 0,75. Es decir, va a ser un consumo de 35,1 kWh metro cuadrado y año. Es decir, es mayor el consumo que las necesidades que realmente tiene la vivienda. Si tenemos una caldera de condensación con un rendimiento estacional del 106%, el consumo será 26,34 dividido por 1,06 y ya empieza a ser menor el consumo que la demanda que realmente tiene el edificio. Y si ponemos una bomba de calor, aire-agua, con un rendimiento del 240%, el consumo sería el 26,34 dividido por 2,40, menos de la mitad de la demanda. Es decir, cuanto más eficiente sea el generador de energía, menos vamos a consumir con la misma demanda. Y otra cosa que tampoco tenéis por qué saber los administradores de fincas es lo de las zonas climáticas del código técnico. Canarias es la zona alfa, que no tiene nada que ver con el resto de España, en cuestión de clima, quiero decir. Y luego la península y Baleares se dividen en 5 zonas climáticas de invierno. 4 de verano, pero 5 las que nos interesan son las de invierno, que van de la A, con menor severidad climática, a la E, con mayor severidad climática. Como veis, la A y la B son estos colores amarillo y marrón. Es el sur y algo del centro de Andalucía, la costa mediterránea y las Islas Baleares. El resto de la península es zonas C, D o E. Concretamente, en Castilla-La Mancha, Albacete es zona C hasta la altitud de 450 metros sobre el nivel del mar. Ciudad Real es zona C hasta 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y Toledo lo mismo, es zona C hasta 500 metros de altura sobre el nivel del mar. El resto de la comunidad de Castilla-La Mancha es zona D o E. Bueno, estas cosas, ¿por qué os las cuento? Porque ahora viene lo que dice el Real Decreto. Lo primero que pide es que el consumo sea menor del 30%, pero yo pienso que primero hay que pedir esto, que la demanda energética global de calefacción y refrigeración en la zona climática C se reduzca un 25%. Es decir, las necesidades de energía del edificio en las zonas C se han de reducir un 25% y en las zonas D y E un 35%. Esto es la reducción de la necesidad de energía del edificio. Como os expliqué antes, aquí tenéis el tema de Castilla-La Mancha. Esto no es exigible en edificios protegidos. No vamos a hacer un SATE en la Catedral de Lugo. Eso no se puede hacer. En el elementos sustituibles de edificios protegidos, si los elementos que sean sustituibles tienen que cumplir la transmitancia máxima exigida en H1. Hay muchas cosas que sé que os van a sonar raras a los administradores de fincas, pero tengo que contarlas, no me queda otro remedio. Luego veremos el final, qué es lo que os va a gustar más. Y esto es muy importante. Esta reducción de demanda no es exigible o solo es complementaria si se hizo en los 4 últimos años una rehabilitación energética en la que se haya conseguido ya una cierta mejora de la demanda energética. Por ejemplo, si estamos en una zona C de que hay que disminuir un 25% las necesidades de energía del edificio y ya se hizo una rehabilitación en la que se redujo un 15%, pues en los 4 últimos años
pues solo tendremos que reducirla en un 10%. Y si se hizo una rehabilitación en los 4 últimos años en la que se redujo más del 25%, en esta rehabilitación no tenemos que reducir nada. ¿Vale? Esto es importante que lo sepamos de los últimos 4 años porque lo vamos a ver al final en el ejemplo. Y luego lo que exigen todos los programas es una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%. Estas son las dos condiciones que pone el Real Decreto 835 para edificios, para la rehabilitación de edificios, que como veremos después se pueden hacer más cosas, pero lo primero que hay que hacer es estas dos cuestiones. ¿Cómo podemos reducir el consumo? Pues de dos maneras, rebajando el numerador de la ecuación, que es la demanda, o aumentando el denominador de la ecuación, que es el rendimiento. Vamos a ver primero cómo reduciríamos con la demanda. Una de las soluciones mejores que va a haber para todo esto es el sistema de aislamiento térmico por el exterior, fachada SAT. Tenemos nuestra fachada existente, que ya puede tener aislamiento o no. ¿Veis? Para los que no, perdonadme los que sepáis todo esto y que lo explique, pero es que es para la gente que no tiene por qué saber estas cosas. Esto que está en amarillo aquí es el aislamiento que está entre las dos capas de ladrillo de la fachada. Y vemos que, por ejemplo, aquí entra el forjado, el suelo de una vivienda, por ejemplo, e interrumpe la continuidad del aislante. Esto es lo que llamamos puentes térmicos. Por aquí se va mucho más calor que por el resto del cerramiento. Lo llamamos puentes térmicos. Bueno, pues con el sistema SATE, que no es otra cosa que poner una serie de capas por el exterior al edificio, de la cual la que nos importa a nosotros es esta verde, que es el aislamiento, pues se consiguen tres ventajas muy grandes. Primera, se evitan molestias a los usuarios. Trabajamos por fuera, no se trabaja dentro de la vivienda. No se reduce el espacio interior, es decir, todo lo que se aumenta al espesor del aislamiento se aumenta por la parte exterior del aislamiento. Y se mejoran los puentes térmicos. Como veis, el cerramiento, ahora el amarillo el aislante, ya va por delante del puente térmico, con lo cual o bien reduce mucho su transmitancia térmica o bien la elimina, o bien la reduce a cero. Un sistema parecido es la fachada ventilada, que es un sistema SATE, pero que se pone un entramado que sujeta unas placas de acabado y crea una cámara de aire ventilada entre las placas de acabado y el aislante. Tiene las mismas ventajas que el anterior, es incluso más eficiente que el anterior y es otra forma de disminuir la demanda. Y luego tenemos casos en los que no vamos a poder hacer un SATE porque primero nos matan los propietarios y segundo la Comisión de Patrimonio. En estos casos, en los que no podemos actuar por fuera, incluso en edificios protegidos en los que se pueda actuar por dentro, lo que se hace es un trasdosado con unas placas, por ejemplo, de yeso laminado y por detrás el aislante pegado a la pared. Puede ser pegado o puede ser sobre rastreros. Todas las ventajas que teníamos antes son ahora inconvenientes. Provoca molestias a los voladores, reduce el espacio interior y la mejora de los puentes térmicos es más complicada. Se puede hacer, pero ya hay que pensar. En el otro caso se hace sola, no hay que pensar nada. Aquí tendríamos que hacer un diseño importante de los puentes térmicos. Bueno, pues la otra forma de reducir el consumo es aumentar el rendimiento. A partir de ahora habrá que olvidarse, por lo que os voy a contar, de las calderas de combustibles fósiles. Por dos motivos. Primero, porque es muy difícil hacer cumplir el código técnico en zonas C, D y E, sobre todo en las zonas D y E, que son las mías. Es muy difícil hacer cumplir el código técnico, el documento básico de ahorro de energía, con calderas de condensación, por ejemplo, pero es que además no van a ser subvencionables. Si se pone una caldera de condensación de gas, puede contribuir a la reducción del consumo, pero lo que no puede es entrar dentro del presupuesto protegible de la formación, porque no es subvencionable. Entonces habrá que pensar a partir de ahora en bombas de calor, aire, agua, combinadas o no con paneles fotovoltaicos, calderas de biomasa,
paneles fotovoltaicos y calderas eléctricas, y luego la producción de distrito, de energía producida in situ, biomasa sólida, producción eléctrica próxima para varios edificios. Lo que os dije, no serán subvencionables los generadores térmicos de combustible de origen fósil, y estos generadores podrán considerarse en la disminución del consumo, pero no formarán parte del presupuesto subvencionado. Y ya digo, si el DBH19 nos ponía muy difícil el cumplimiento del documento de ahorro de energía con calderas, por muy eficientes que fueran, ahora esto ya habrá que olvidarse. Bueno, el objeto del programa es subvencionar obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejor acreditada de eficiencia energética, en edificios de tipología residencial colectiva y viviendas unifamiliares, ámbito urbano-rural, pone como condición de que el 50% de la superficie construida sobre la sal no compatible con otros usos, fijaros que esto no va a ser lo mismo que cuando hable del PREP 5, estará dedicado a vivienda. En este caso podrá haber locales comerciales en planta baja, entre plantas con despachos, bajo cubiertas con trasteros, etcétera, etcétera, pero de las viviendas que haya, de lo que esté destinado a vivienda, el 50% tiene que ser vivienda. No puede ser un despacho de abogados, no puede ser una clínica dental, no puede ser una notaría, no puede ser un gestor. Nosotros tuvimos casos en el IGVS, en el Instituto Galego de Vivienda Solo, en los que hubo que denegar expedientes porque todas las viviendas eran o despachos o notarías o cosas así. Pues en este caso lo exige de esta manera. Lo que se tenga obligatoriamente que destinar a vivienda, el 50% tiene que estar siendo vivienda. Y luego tiene que haber acuerdo de la comunidad de propietarios. Para eso también se hizo una modificación de la ley de propiedad horizontal que pasó de los 3/5 necesarios para tomar el acuerdo a la mitad más uno, a la mayoría sí, con las ciertas condiciones, ¿no? Bueno, en este caso la subvención va ligada a la disminución de consumo de energía primaria que se realiza. Si se realiza lo mínimo es el 30%. Si se realiza una reducción de consumo de energía primaria entre el 30 y el 45%, la subvención es de un 40%. Y con un tope máximo de 6.300 euros. Si se reduce el consumo entre el 45 y el 60, el porcentaje de subvención es el 65% y la cuantía máxima 11.600 euros. Y si se reduce más del 60% el consumo de energía primaria, el porcentaje de subvención es del 80%, con un tope de 18.800 euros por vivienda. Bueno, hay unas cuantías también para los locales comerciales, que son estas de 56 euros por metro cuadrado, en el primer caso, 104 en el segundo y 168 en el tercero. Los propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad podrán llegar al 100% de la subvención. En el caso de Galicia, que ya se publicó en las bases reguladoras por parte de la Consellería, los que tengan ingresos inferiores a 2,1 veces el IPREM tendrán un 100% de subvención en estos casos. O sea, la comunidad pedirá la subvención normal y ellos pedirán, aparte, justificando que tienen esa situación de vulnerabilidad, otro documento por el cual la Xunta le pagará el 100% de la subvención que le corresponde, de los gastos que tenga él en esa actividad. Cuando se incluye retirada de amianto, que yo no sé cómo hacéis ahí en Castilla-La Mancha, pero yo, desde luego, cuando leí el decreto, entendí que había que retirarlo siempre que hubiera amianto. En Galicia, pues, se dijo que solamente había que retirarlo si se modificaba, si entraba dentro de la rehabilitación, si no, no hacía falta. E hicimos la consulta al Ministerio y el Ministerio, pues, se hizo el López. Lo que diga la comunidad autónoma, hombre, nosotros preferimos que siempre se saque el amianto, tal, pero bueno, tiene sus complicaciones. Pero que sepamos que si se quita el amianto, y lo vamos a ver en el ejemplo, 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio. No sé cómo lo interpretáis aquí, en Castilla-La Mancha. En Galicia se interpreta
que si son 13 viviendas, tienen 13.000 euros como mínimo para la retirada del amianto. Si es una vivienda unifamiliar y la retirada del amianto son 3.000 euros, está a menos de 12.000 euros, también sería subvencionable el 100%. Eso es como se interpreta aquí en Galicia. Son subvencionables, por supuesto. Esto es impresionante. Nunca se subvencionó el IVA, nunca. Esta vez sí. Los costes de gestión IVA incluido, los costes de redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios IVA incluido, gastos derivados de tramitación administrativa IVA incluido, y no son subvencionables las licencias, tasas y los impuestos, excepto el IVA no compensado. El programa PRE, pues hace lo mismo que el otro, pero de otra manera. Esto está sacado de la página web vuestra, no sé si es de vivienda o de qué, pero habla del programa PRE 5000, que es para municipios de menos de 5.000 habitantes o no urbanos de hasta 20.000 habitantes que no tengan ninguna entidad de más de 5.000 habitantes. Esto está ya funcionando hace pues más de un año. Y yo no sé cómo tenéis ahí de solicitudes, pero aquí en Galicia muy poquitas. El plazo de presentación de solicitudes fue desde la publicación de las bases hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, que podéis pedir ya por ahí si no tenéis los otros programas. Hay una hoja Excel con los municipios de PRE 5000. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo de municipios de Castilla-La Mancha, en que están en el reto, municipio de reto demográfico, que es menos de 5.000 habitantes. Y fijaros vosotros si tenéis municipios como nosotros, de menos de 5.000 habitantes o que cumplan eso. Exige exactamente igual que el otro programa una disminución mínima del consumo de energía primaria del 30%. Y además exige subir una letra en el indicador de CO2. Son las dos cosas que exige este decreto. Y aquí no hace lo mismo que con el decreto con el programa de edificios. Aquí el 70% de la superficie construida sobre la SANTE tiene que estar dedicado al uso vivienda. No dice que no sean despachos, pero que el uso es vivienda. Es decir, puede haber locales comerciales hasta un 30% de superficie construida. El resto tiene que ser dedicado a vivienda. Bueno, en las subvenciones del PRE 5000, primero hay dos tipos de opciones. La opción A, que es rehabilitar el edificio entero, completo, y la opción B, que es rehabilitar una vivienda dentro de un edificio de viviendas. Por supuesto, tiene más subvención la opción A que la opción B. La tipología de actuaciones son: 1, la envolvente térmica; 2, la mejora de eficiencia energética de las instalaciones térmicas; y 3, en casos de edificios de tipología residencial colectiva y en zonas comunes, la mejora de la iluminación. Todo esto sirve también para el programa 3, o sea, es exactamente lo que hay que hacer también en el programa 3. El coste de las actuaciones, pues lo tenemos aquí, que sería esto más los honorarios y gastos de tramitación. ¿Vale? Esto sería el coste de las actuaciones. Después habría una ayuda base, que será un porcentaje de esto. Por ejemplo, si es opción A y es obra de envolvente térmica, tiene un 50% de subvención en la opción A y un 40% en la opción B. Luego tiene unas ayudas adicionales, que son por criterios sociales. Si el edificio es un edificio que tuvo una calificación de VPO, de protección oficial, o si está en un área de rehabilitación y de reconstrucción y regeneración urbanas. También puede darse para... Por eso ni os lo voy a contar. Los criterios sociales son estos. Que sepáis que si está en un área de regeneración urbana o si es un edificio de protección oficial, siempre, siempre, siempre va a ser más favorable este programa que el programa de edificios, el programa 3. Bueno, pues tiene una ayuda adicional por criterios sociales, otra ayuda adicional por calificación energética, que puede ser
que se suba la calificación en 2 letras, que se alcance la calificación B y que se alcance la calificación A. Van de menos a más, o sea, más dinero si se alcanza la calificación A que si se alcanza las 2 letras. Y luego hay la actuación integrada. La actuación integrada es que tiene que rehabilitarse la envolvente siempre, y una de estas otras cosas que de mejora de eficiencia energética. Tiene que haber por lo menos dos actuaciones, y las 2 actuaciones de la subvención se tiene que reducir un 30% la demanda, y en la de sustitución de instalaciones térmicas ha de sustituirse más del 60% de la potencia instalada actualmente. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Esto lo saqué de vuestra página web, las subvenciones que hay por cada apartado de esto. Lo saqué de vuestra página web porque yo lo tenía de la mía en gallego y la quise poner en castellano. Y la saqué de vuestra página. Bueno, pues un ejemplo. Tenemos un edificio que se rehabilita completo, entonces es la opción A. La envolvente térmica y los honorarios cuestan este dinero y tienen estas subvenciones por los distintos ayudas adicionales. La biomasa se coge bueno, aquí están todas las instalaciones de mejora de eficiencia de las instalaciones térmicas, pues ponemos una instalación de biomasa. Tenemos ya una actuación sobre la envolvente y una actuación más en la biomasa. Entonces tenemos una actuación integrada. Ya tenemos una ayuda adicional por actuación integrada en la que se reduce el 30% de la demanda si se sustituye el 100% de la potencia de generación. Por criterios sociales, por estar en un edificio de protección oficial o un área de rehabilitación y regeneración urbanas, pues tiene estas ayudas más. La calificación A que consigue el edificio, otra ayuda adicional más. Entonces, hay una ayuda base de 115.000 euros, una ayudas adicionales de 104.000, la ayuda total es 219.000 y un 80% un 89% de subvención. Y el programa 4 os lo voy a contar, pero no nos gusta a nadie. No nos gusta a nadie. Os lo voy a contar porque si lo comparamos con el pre-5.000, sí sale ganando el pre-5.000 siempre. Y os digo por qué no nos gusta. Bueno, consiste en que las actuaciones subvencionables son reducción de la demanda energética global un 7%. Esto se consigue con un aislamiento térmico trasvasado por el interior, como el que expliqué para la vivienda unifamiliar de mampostería. Otra de las actuaciones subvencionables es reducir el consumo de energía primaria no renovable del 30%. Esto se va a conseguir fundamentalmente con instalación de bomba de calor o de la que sea. Y también la modificación o sustitución de elementos constructivos del envolvente para adecuar los valores de transmisión y permeabilidad al aire del código técnico H1. Estos son ventanas. Aquí no hay que justificar nada. No hay que justificar ni la demanda, reducción de demanda, ni la reducción del consumo, ni nada. Sin embargo, en Galicia, porque lo dice el Real Decreto Estatal, aún para hacer esta actuación exigen el certificado de eficiencia energética. Que no lo exigen, o sea, esto se puede hacer sin ninguna reducción de nada, ni de demanda, ni de consumo, ni de nada. Se puede hacer. En cambio, en Galicia no lo exige. Por supuesto, como en el otro programa, son subvencionables los costes de gestión, el coste de redacción de proyectos y informes técnicos, los gastos derivados de tramitación administrativa. No son subvencionables los generadores térmicos que utilicen combustibles fósiles, ni las diferencias tasas e impuestos, excepto el IVA no compensado. Y aquí es donde no nos gusta a nadie. Características de las actuaciones y solicitudes. El coste de las actuaciones tiene que ser superior a 1.000 euros por vivienda. Y la cuantía máxima de la subvención es del 40% con un límite de 3.000 euros. O sea, presupuesto subvencionable máximo de 7.500 euros. Fijaros, en Galicia pide el certificado de eficiencia energética, una memoria, mínimo una memoria, ya no sea un proyecto, certificado de eficiencia energética, todo esto registrado en el registro del INEGA, certificado de eficiencia energética de estado definitivo y un certificado final de obra firmado por un técnico competente. Estos 3.000 euros se le van ya en técnicos. Ya se le dan en técnicos y en tramitación.
Por eso, no nos gusta a nadie. Bueno, estas son cosas de Galicia que os las pongo sin tal. Y luego una cosa muy importante que vamos a ver al final, que es muy importante, son los incentivos fiscales. ¿Qué pasa? Que los incentivos fiscales no valen para todo el mundo. La gente que no haga declaración de la renta, pues no va a tener incentivo fiscal. Pero bueno, va a tener otras ayudas seguramente mayores, porque tiene ingresos inferiores al 2,1 del IPREM o al 2,6, que es un escalón intermedio. Tanto en el plan PRE como en el de edificios, si se reduce un 30% el consumo de energía primaria, bueno, es que si no se reduce ya no tiene derecho a subvención, pero todo lo que cumpla las condiciones del plan PRE o del plan 3 del programa 3 de edificios, tiene una subvención del 60% de la cuota del IRPF que tenga que pagar. Es decir, a mí me sale a pagar 1.000 euros, pues tengo 600 euros que me los pague Europa, ¿vale? Porque me los devuelve Hacienda. Hasta 15.000 euros como máximo y como máximo 5.000 euros al año. Es decir, si tenemos que pagar 18.000 euros, solamente nos van a hacer la devolución de la cuota del IRPF por 15.000 y solamente por 5.000 cada año. No sé lo que tenéis ahí, pero en Galicia tenemos otra deducción en la cuota autonómica, que es por lo mismo, si se consigue la mejora de una letra de calificación energética en CO2 y en consumo de energía primaria no renovable, si se consigue en los dos una reducción de una letra, hay un 15% de subvención, de devolución de la renta autonómica con un máximo de 9.000 euros. Bueno, y luego otras cosas que no me interesan. Y luego, para el programa de viviendas, hay una reducción del 20% sobre las cantidades satisfechas con un máximo de 5.000 euros para si se reduce el 7% de la demanda energética. Y de un 40% si se reduce más del 30% de consumo de energía primaria no renovable con un máximo de base máxima de 7.500 euros. Como veis, tampoco son los incentivos fiscales, tampoco son buenos para el programa de vivienda. Sin repercusión de las subvenciones en la base imposible. Esto es muy importante. Yo no tuve nunca una subvención de vivienda, pues porque no la necesité. Pero yo me compré un coche por el plan Renove, que me dieron 1.000 euros y los 800 los tuve que pagar en la renta porque me incrementó la base imponible y me sacó ese dinero. Bueno, pues estos no tienen repercusión en la base imponible. Es decir, no los vais a tener. Las subvenciones que se tengan por estos motivos no se van a meter en el impuesto de la renta de las personas físicas. Eso para todos. Todos los programas del Next Generation. El programa PRE 5.000, el de edificios, etc. Bueno, y ahora aquí yo me paro y vamos a ver un ejemplo y seguimos después con esto. Bueno, nosotros estamos preparando una aplicación de cálculo para ver, nosotros me refiero al Consejo Galego de Colegios de Aparejadores, para ver que lo que hace esta aplicación es compararnos la subvención del programa 3 o del programa 4 con la subvención del programa PRE y decirnos cuál es más eficiente de las subvenciones. Entonces, vemos aquí el número de viviendas, previa descripción de la actuación a realizar, los requisitos previos de cada programa, que son para el cálculo bueno, el programa 4 no lo vamos a ver ahora porque no nos va a dar tiempo, pero para el programa 3 de edificios se necesita una reducción de demanda del 35%, si es zona D, o del 25% zona C. Y siempre una disminución de consumo, independientemente de la zona que sea, del 30%. Esto nos daría las condiciones del programa vivienda. Se encendería esto, si las cumple, se encendería condiciones del programa, ok. Y los requisitos del PRE 5.000 serían el mismo de la demanda de aquí, la reducción de esta demanda, y además ganar una letra en CO2. En función de la opción A, vendrían después las subvenciones y luego las ayudas adicionales. Aquí se meterían
los costes de las actuaciones, envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, si hay instalaciones de iluminación, y luego hay otros apartados. Veremos que el programa PRE solo permite actuaciones de rehabilitación energética, no permite más cosas. Pero el programa 3 de edificios sí permite realizar, si sobra dinero del presupuesto máximo protegible, permite realizar obras de conservación, de accesibilidad, de habitabilidad, de seguridad, que decía vuestra directora general, etcétera, etcétera. Y luego están los honorarios y gastos de tramitación. Tenemos proyecto, memoria, de certificado energético, etcétera, dirección de obra, coordinación de seguridad, etcétera, gestión de la solicitud. Están limitadas en el programa PRE 5000 a un 4% de la ayuda y menor de 3.000 euros, gestión de la solicitud, y la gestión de la justificación, un 7% de la ayuda con un máximo de 7.000 euros. Bueno, y aquí aparecerían los resultados. ¿Vale? Entonces vamos a ver, voy a poner esto aquí, el ejemplo. Vamos a hacer aquí tenemos la ayuda de esta aplicación de cálculo, son los ejemplos. Si vamos haciendo los ejemplos, vemos cómo se gestiona la aplicación, ¿vale? Tenemos un edificio, vamos a hacer tenemos un ejemplo de edificio de tipología residencial colectiva, otro ejemplo de vivienda unifamiliar y otro ejemplo de vivienda individual dentro de un edificio de viviendas. Creo que nos va a dar más tiempo, no sé, me diréis vosotros, que hacer el de tipología residencial colectiva, entonces vamos a pagar los otros dos para que no nos estén molestando. Bien, se trata de un edificio del año de construcción 1983, que tiene una planta baja diáfana, es decir, el suelo de la planta primera de viviendas está en contacto con el exterior. Hay 2 viviendas por planta, son 7 plantas de viviendas, 14 viviendas, y el bajo cubierta es un espacio no habitable. Es decir, el techo de la vivienda del 7º piso está en contacto con un local no habitable. Estoy hablando todo de cara a la certificación energética. Perdonadme los administradores de fincas, pero al final tendréis la recompensa. Bueno, pues tenemos lo primero que tenemos que hacer, nos llama la comunidad o el administrador de fincas y dice, oye, mira, es que queremos hacer un revestimiento por el exterior, un sistema SATE, para pedir la subvención. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir allí al edificio, mirar todo cómo está, situación en zona climática de 1, o sea, tenemos que conseguir una demanda superior al 35%, lo que os conté, planta baja diáfana, planta bajo cubierta, espacio no habitable, planta tipo 7 de 2 viviendas por planta, todas dedicadas a vivienda, y las 14 viviendas tienen la misma cuota de participación. Esto va a ser muy difícil de encontrar, pero bueno, yo para el ejemplo lo hago porque es mucho más fácil dividir el coste total de las obras entre las 14 viviendas que tengan el mismo cuota de participación y a esas aplicarle la reducción fiscal para ver cuánto se le queda al final al ciudadano. Bien, lo primero que hacemos es ver la envolvente térmica, como vimos antes, la transmitancia térmica de fachadas. Pido perdón a los asesores los administradores de fincas por contar todas estas historias. Bueno, la U de fachada es de 0,55 vatios metro cuadrado Kelvin, la superficie de fachada 1.335 metros cuadrados, bueno, todos los datos de superficie y transmitancia térmica de los distintos componentes de la envolvente térmica. Los huecos son poco estancos, la U del marco es de 5,7 y la U del vidrio de 3,3 y la superficie de ventanas es de 170,10 metros cuadrados. Las instalaciones térmicas es un sistema centralizado mixto de calefacción y agua caliente sanitaria, potencia nominal 240 kilovatios, combustible gasóleo C, rendimiento estacional estimado 65,2% y un depósito acumulador de agua caliente sanitaria de 2.000 litros. Con esto tenemos todos los datos para hacer la certificación de estado inicial del edificio. ¿Vale? Vamos al estado inicial y nos dice, bueno, son 14 viviendas, opción A, zona climática D, y nos dice que la letra de calificación energética del edificio es F. Y la demanda energética del edificio, no hay, esto es en Lugo, no hay demanda de calefacción.
de refrigeración, perdón. Entonces, la demanda global solo es la de calefacción, que sería 113,2 kilovatios hora metro cuadrado año. Y el consumo de energía primaria del edificio es de 237,10 kilovatios hora metro cuadrado año. O sea, estas tres son las cosas principales que necesitamos, estos tres datos. La letra de calificación en CO2, la demanda global, en este caso es solo la de calefacción, pero si tenéis refrigeración hay que sumarla, y el consumo de energía primaria. ¿Vale? Todos estos datos están reflejados aquí y los vamos a ir poniendo aquí en el programa. Son 14 viviendas. Veis que al poner 14 viviendas ya nos dice que el informe de evaluación del edificio tiene una subvención de 1.540 euros aquí, y si se hiciera un proyecto de rehabilitación integral sería de 13.800 euros la subvención. Bien. Opción A, la demanda aquí de calefacción inicial es de 113,2 kilovatios hora metro cuadrado y año. El consumo de energía primaria es de 237,1 y alcanza una letra F. ¿Vale? Ya tenemos el estado, bueno, y es zona climática D, ¿vale? Que exige un 35% de reducción de demanda. Esta es la situación del edificio tal y como lo cogimos cuando nos llamaron para hacer la actuación. La primera actuación es la que nos piden los propietarios, es SATE de fachadas y suelo exterior. ¿Vale? Si hacemos esa actuación y lo metemos en el programa de certificación energética, vemos que conseguimos una mejora de la letra F, conseguimos una E, que es un requisito imprescindible del PRE5000. Conseguimos una demanda, la demanda baja de lo que teníamos antes, de 113,2 a 58,2, ¿vale? Y el consumo de energía primaria baja de los 237 que teníamos antes a 138,2. Calculamos el precio descompuesto de SATE en fachada, ejecución material, el precio descompuesto del SATE en el suelo exterior, y con eso hacemos el presupuesto. Presupuesto de fachada serán los 1.335 metros por 60,01 del precio de fachadas, más 292 metros cuadrados del suelo por 68,48. El presupuesto de ejecución material es de 100.130,59, pero a esto le tenemos que sumar gastos generales de empresa, beneficio industrial y el IVA. ¿Vale? Con lo que tenemos un presupuesto de esto de 144.178. Unos honorarios de 2.057 euros y unos gastos de tramitación de 544 euros. Vale, pues todos estos datos los tenemos aquí, pues vamos a irlos metiendo. El importe de este apartado del consumo de energía primaria, de demanda de energía primaria es de 58,2. Ya nos dice aquí que reducimos la demanda a un 48,55%, más del 35% que nos exige el decreto. Y el consumo de energía primaria es de 138,2, con lo cual reducimos el consumo en un 41,71%. Estamos en una subvención del 40%. Suponemos que el edificio está en reto demográfico, que el edificio está en municipio de reto demográfico y que conseguimos una calificación con esta posición, con el SATE de letra E, con lo cual ya se cumplen las condiciones de PRE5000 y las condiciones del programa 3. Ponemos aquí que esta actuación es el SATE y guardamos esta actuación para después compararlas entre ellas. Le damos aquí a introducir actuación 1. ¿Y qué pasó? Que no pusimos nada de coste, ¿vale? Que es todo esto que hay aquí. La actuación cuesta 144.178,04. Y hay unos honorarios de proyecto y de esas cosas de 2.057 y unos gastos de tramitación administrativa de 544. ¿Veis? Aquí ya nos aparecen los resultados de toda la actuación para el programa 3
de 835 y para el programa Pre-5000. Nos dice que es más favorable el Pre-5000 por 14.677 euros, ¿vale? Ahora sí que nos lo va a dejar guardar aquí y guardamos esta actuación. Nos está diciendo que es más favorable el Pre que el otro. Pero nosotros no nos podemos quedar aquí. Nosotros, esto es lo que nos pidió la comunidad, pero tenemos que decirle más a la comunidad y para eso tenemos que hacer cuentas. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si del paso que se montan los andamios para colocar el SATE, cambiamos también las ventanas, que son una piedra a las que tienen? Bueno, pues si hacemos eso, seguimos teniendo una letra E, eso no mejora, pero la demanda energética baja a 44,7. Reducimos las necesidades de energía del edificio, lo cual hay que vendérselo también al propietario. Conseguimos una rebaja en el consumo de energía primaria de hasta 114,2, ¿vale? Kilovatios hora metro cuadrado año. Lo mismo de antes, calculamos el precio descompuesto de la instalación de ventanas, nos salen 243 euros metro cuadrado, cogemos la superficie de ventanas por los 234, 41.000, le sumamos gastos generales, beneficio industrial e IVA, 59.000, le sumamos el presupuesto del SATE porque forma parte del envolvente, es todo envolvente. Total tenemos un presupuesto de 203.727,14. Bien, pues metemos estos datos. Primero metemos los 44,7 de demanda, que se consiguen. Metemos los 114,2 de consumo. ¿Veis? Aquí ya pasa del 45% el consumo, ya es un 51,83%, con lo cual ya tenemos una subvención del 65%. Vale, los honorarios pasan a 3.300 euros. La tramitación administrativa sigue siendo la misma porque da igual tramitar con más presupuesto que con menos presupuesto. Y el presupuesto pasa de los 144.000 euros que teníamos con el SATE a 203.727,14. ¿Vale? ¿Veis? Aquí ya empieza a ganar el programa 3. Ya tenemos un 65 y en el otro continuamos con un 50. Metemos la actuación 2. Le vamos a poner nombre primero. SATE más ventanas. Y lo guardamos en ellos. Vale. Pues ahora vamos, todavía no nos quedamos tranquilos, decimos, pero oye, podemos proponer todavía más cosas a la propiedad. Porque tienen creemos que tenían una calefacción de un sistema mixto de calefacción ECS con 240 kilovatios de gasóleo C, que eso es una birria, hoy día es impensable. Oye, ¿por qué no tenemos una instalación centralizada, ¿por qué no ponemos una instalación de biomasa? Una caldera de biomasa tenemos sitio para colocar los pellets, para almacenar los pellets y tenemos sitio, es desenchufar una y enchufar. Si hacemos eso, ¿qué pasa? Pues que conseguimos una letra A en calificación energética de CO2. No conseguimos nada en la demanda, sigue siendo la misma porque una calefacción no reduce la demanda, pero conseguimos un consumo de energía primaria de 5,6, que esto es una burrada. Oye, pues vamos a hacer cuentas. La caldera cuesta precio unitario, 45.114,74, o el depósito de acumulador del agua caliente sanitaria cuesta 3.907. Tenemos aquí la caldera, tenemos el depósito acumulador, tenemos la legalización, que hay que legalizar esa caldera después. Total, 50.800 euros de ejecución material. Pero sumamos IVA, gastos generales y tal, 73.211. Y fijaros lo que pasa ahora. Vamos a poner primero, vamos a poner primero el 44,7 ya queda, pero vamos a poner el 5,6 de reducción de consumo. 5,6. Fijaros, la reducción de consumo es del 97,64. Es decir, ya tenemos un 80% de subvención de esto.
Pero tenemos que meter la instalación de biomasa. Veréis, las instalaciones de solar térmica, geotermia y biomasa vienen limitados sus costes por el Ministerio. Es decir, tienen una limitación en función de la potencia instalada. Nos vamos aquí a cálculo elegible de solar térmica, geotermia y biomasa y tenemos los 3 apartados. Nosotros no nos interesa una calefacción de estufas de estas, que son muy bonitas, pero no sirven para nada. Tenemos una calefacción, un caso de ACS y calefacción en un edificio, y tenemos un caso de ACS, calefacción y refrigeración en un edificio. Hay más casos, pero ya son para instalaciones de distrito, más de un edificio, etc. Yo ya no los pongo aquí porque esto no da para más. Entonces, nuestro caso es agua caliente sanitaria y calefacción en un edificio. El importe de la actuación que hemos calculado es 73.211,66 euros. Pero vamos a instalar una caldera de 160 kilovatios. 160 kilovatios. Y nos está diciendo que el coste máximo, aquí no puse, esto hay que cubrirlo con coma. Bueno, voy a hacerlo nuevo. 73.211 y aquí hay que utilizar la coma con 66. Vale, ya nos dice que el coste máximo de la instalación de biomasa en el programa PRE-5000 es de los 72.000 que salen aquí, en función de la potencia instalada, no de los 73.000 que calculamos nosotros. Si nos vamos aquí, veis que ya están puestos los 72.000. ¿Vale? Si desactivamos lo del municipio de reto demográfico, nos dan los 73.000, porque ahí no tenemos limitación, como tenemos en el programa PRE-5000. Pero si usamos el PRE-5000, nos da los 72.000 euros. Y no tenemos, honorarios suben a 4.250 con, bueno, a ver, 4.250 con 47. Los gastos de tramitación no cambian y ya tenemos la actuación 3, que sería SATE más ventanas más biomasa. Vamos a la actuación 3 y lo metemos. Bien, y aquí ya nos paramos un momento y ya estamos en condiciones de hablar con la comunidad de propietarios o con el asesor, el administrador de fincas o con quien sea. Y le tenemos que contar varias cosas. Bueno, yo nos puse que en la actuación 2 lo que hicimos fue, no, perdón, en la actuación 1 lo que hicimos fue convertir este edificio en este edificio. Este edificio existe de verdad, es en realidad, y se rehabilitó de verdad antes de estas ayudas, pero bueno, sería convertir este edificio en este edificio. Y entonces, en la actuación 3, que fue la de la biomasa, tenemos que ya empezar a hablar con los propietarios. Lo primero que tenemos que decirle es, mire, usted tenía un edificio que no era, energéticamente no era ninguna maravilla, y con la primera actuación SATE de fachadas y suelo exterior, que se reduce un 41% el consumo de energía primaria, ustedes se van a gastar 146.000 euros, les van a subvencionar el 40% y les va a salir a pagar 88.067 euros. ¿Vale? Pero mire, si ustedes además hacen el cambio de ventanas, ¿qué va a pasar? Antes pagaron les costaron las obras 146.000 euros y ahora les cuestan 207.000. Pero antes tenían una subvención del 40 y ahora tienen del 65, con lo cual van a pagar, les sale realmente a pagar 72.650, menos que pagarían solamente por el SAT. Y además, si ponen el SAT más las carpintería exterior más la biomasa, van a pagar 280.000 euros. Van a gastar 280.000 euros, mucho más que con la primera y mucho más y bastante más que con la segunda.
pero van a tener una subvención del 80% y van a pagar 66.000 euros. Es decir, lo pone aquí, tanto aquí como en la pestaña esta. Resumen, cuanto más se gasta en reducción de consumo, menos se paga. Eso es la primera cosa que tenemos que asesorar a los administradores de fincas o a la comunidad. Cuanto más haces en rehabilitación energética, menos pagas. Pagas más, pero menos tienes que poner. Por otro lado, hay que explicarle las desventajas de no hacer todo a la vez. Esto también se lo tenemos que explicar a la comunidad. Mire usted, si hace todo a la vez, va a pagar 56.000 euros. ¿Por qué? Porque va a tener una disminución del consumo energético del 97,64% y la subvención va a ser del 80% para todas las actuaciones que usted haga. Para todas. Si, por ejemplo, dicen, no, queremos hacer el SAT y las ventanas y más adelante pondremos la biomasa. Bueno, pues el SAT y las ventanas tienen una disminución de consumo del 51,91%, al cual le corresponde una subvención del 45%. Y la biomasa, solamente la biomasa tiene dos problemas. Primero, que hay que colocarla dentro de los 4 años desde que se hizo el SAT y las ventanas, porque si no, con la biomasa no vamos a reducir la demanda, que es una de las cosas que nos exige el decreto. Por tanto, tendremos que hacerlo en los 4 años posteriores a que hicimos el SAT y las ventanas. Y por los pelos, la biomasa alcanza un 45,81 de reducción. Si alcanzara menos del 45 sería un 40% de subvención, pero bueno, alcanza el 45,81 y tiene un 65% de subvención. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras realizadas de esta manera por 2 fases tienen una subvención del 65%, donde antes todas tenían la subvención del 80%. Y si ya deciden hacer cada actuación por separado, con el SAT conseguirían el 41,71%, tendrían un 40% de subvención. Con las ventanas solas tendrían que hacerlo antes de los 4 años del SAT, porque con las ventanas solas tampoco iban a reducir la demanda un 35%. Pero no reducen el consumo un 30%. Por tanto, la subvención de las ventanas solas es 0. Y con la biomasa sola, es el 45,81 o 65. Es decir, la primera actuación tendría un 40% de subvención, la segunda no tendría subvención y la tercera tendría un 65%. Donde todas antes, haciendo las juntas, tenían un 80%. Es decir, de hacerlo así a hacerlo así, hay 118.327 euros de diferencia. Y de hacerlo así a hacerlo así, hay 42.117 euros de diferencia. ¿Vale? Y luego tenemos que ver también los incentivos fiscales. Claro está, para los que tengan, los que les salga renta a pagar. Fijaros, si no vamos a tener en cuenta la reducción de la cuota autonómica, porque yo no sé si la tenéis vosotros. Nosotros tenemos un 15% en la cuota autonómica cuando se reduce un 30% el consumo de energía primaria. Esto sería con la devolución autonómica, pero vamos a hablar solamente de la devolución estatal. Fijaros, por eso os decía antes que era importante que fueran todas las viviendas del mismo porcentaje de participación, porque lo que hace la aplicación es dividir el total a pagar entre el número de viviendas, 14, y sale a pagar 6.290,55. Tiene una reducción del IRPF, esto ya después de subvención, aplicado el 40%, sale a pagar a cada vivienda 6.290,55. La reducción del IRPF estatal es el 60%, son 3.700 euros que se cuentan. Al final tienes que pagar 2.516 euros. Es decir, lo que en principio es una subvención del Ministerio de Europa del 40%, se convierte en un 76% de subvención final teórica. Teórica porque aquí no aplico los límites que tienen de los 15.000 euros al año, tal. Aquí sí están aplicados, pero aquí no. Pero es teórica y porque además puede haber gente que no haga declaración de la renta y no le salga a devolver puta. Las mismas cuentas para la subvención del 65% de las SAT y la carpintería exterior, hacemos las mismas cuentas para la vivienda. Veis que ahora ya paga menos la vivienda, pero además si le aplicamos el 60% todavía paga menos. Y la subvención final real será el 65% de la
del gasto y el 60% de lo que pague. En total, un 86% de subvención. No es un 65%, es un 86%. Y por último, en la subvención del 80%, lo mismo, hacemos las cuentas, le aplicamos el 60% a la parte que se paga y lo que sale es 92%. Fijaros, si alcanzamos el ejemplo de hoy, el 80%, y conseguimos la subvención, realmente nosotros estaríamos pagando al final el 8% del coste de la obra. Entre la subvención de vivienda y la subvención del IRPF, estaríamos pagando un 8%. Nos pagarían el 92%, casi como lo que os comentaba antes de la gente que tenía el 100% de la subvención. ¿Vale? Y por último tenemos que decirles una cosa más. Oye, mira, aquí al final nos gastamos 280.000 euros, pero nosotros si hacemos cuentas con 14 viviendas al 80%, podemos gastar hasta 329.000 euros con una subvención del 80%. ¿Y esto de qué nos sirve? En el programa de 3, en el Pre-5000 no se puede hacer esto, que os voy a contar ahora, solamente en el programa 3. Pues que puedes hacer otras actuaciones, puedes a lo mejor bajar la cota del ascensor, bajar el ascensor a cota cero, puedes hacer rampas, puedes instalar el ascensor, porque dispones de 48.000 euros. Puedes incluso climatizar la piscina comunitaria, si la tenéis con bomba de calor, cumpliendo el código técnico, pues hasta podríais gastaros estos 48.000 euros en eso, pintar las escaleras, lo que queráis, en el programa 3, no en el programa Pre-5. ¿Vale? Y yo creo que os conté todo el resumen. Solamente me queda el ejemplo. Os puse al principio que la cubierta era de amianto. Vamos a ver. Esta cubierta es de amianto. Entonces, yo voy a proponer a la comunidad que lo retire. Si dicen que no, en Galicia salen ganando, porque no tenemos que modificar la cubierta. Entonces, si ponemos el amianto, vamos a este apartado, pues la reducción de consumo, porque vamos a tener una pequeña reducción de consumo, porque vamos a sacar el amianto, pero vamos a poner un panel sándwich, que tiene un espesor de aislante bastante grande, aunque es un bajo cubierto, un espacio no habitable, no vamos a tener mucha mejora de consumo y tal, o sea que la voy a dejar igual. Hay una pequeñísima mejora aquí, pero nada más. Hacemos el presupuesto. Yo este precio lo saqué de internet, esto si lo hacéis, hacerlo más profesionalmente. Yo me metí en internet, hasta tantos metros cuadrados, precio 21,50 euros metro cuadrado. Pues son 454 metros de cubierta, sale 9.781 euros de tal. No pasa de los 14.000 euros, 1.000 euros por vivienda, por tanto, 100% subvencionado. Pero tenemos que colocar el panel sándwich. Aquí tenemos el precio descompuesto, le aplicamos a la superficie y le ponemos los gastos generales de beneficio industrial y 26.000 euros que nos cuesta eso. Y además, 4.965 de honorarios. ¿Vale? Bueno, pues metemos todos esos datos y veréis que va a pasar algo que se soluciona de una forma tal. No metemos la demanda y el consumo, no nos van a mejorar la subvención, por tanto no metemos. Metemos que el coste del desamiantado son 9.781,86 euros. Y el coste de la colocación del panel sándwich es de 26.853,01. Vale, lo primero que nos dice aquí es: estas actuaciones solamente se pueden realizar por el programa 3. ¿Por qué? Porque estamos metiendo actuaciones dentro del programa 3. Pero os dais cuenta que a esto va a haber una actuación sobre la envolvente. Es decir, no vamos a hacer solamente, por ejemplo, no vamos a sacar de amianto las bajantes de pluviales o las bajantes interiores. No, vamos a sustituir la cubierta y vamos a sustituirla por algo que va a mejorar incluso la envolvente. Por tanto, le marcamos aquí actuación compatible con el programa Pre-5000. Si fueran las bajantes no podríamos poner esto. Y ya lo hace compatible y lo hace para todos. ¿Vale?
sería 4.965,32. Bueno, pues esto sería la actuación 4, que la meteríamos aquí. Bueno, nos faltaría ponerle que es aquí, que es amianto y tal. Y bueno, aquí tenemos el resumen del programa 3 de las actuaciones todas que hicimos. Esto también sirve para explicarles a la comunidad cómo van bajando hasta el 3 lo que tienen que pagar si hacen más obra, y el resumen de actuaciones del programa pre-5000. Aquí en la comparación nos indica quién gana en cada caso y nada más. Bueno, esto se puede imprimir y se puede tal. Bien, yo había dejado pendiente en la presentación sus ventajas e inconvenientes de cada programa. El programa pre-5000 no exige disminución de demanda energética en ninguna zona climática, ¿vale? Es una ventaja que tiene con respecto al programa del 3, que sí exige una reducción en las zonas C, D y E de 25% o 35%. El programa la normativa del Real Decreto es más exigente. Luego, al final, no va a ser así, porque los técnicos de, en nuestro caso, del IGVS, que miren esto, van a mirar los dos con lupa. Pero lo que es la redacción del Real Decreto es mucho más exigente, técnicamente hablando, el pre-5000 que el programa 3. Dice que las exigencias mínimas son las que figuran en el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, que deberán ser acreditadas y o justificadas por el técnico competente. Es decir, una cosa que nosotros tenemos que hacer, que es justificar que cumple el documento básico de ahorro de energía, pero nosotros lo tenemos que justificar para el ayuntamiento, para que nos den licencia. Pero en principio a vivienda no le haría falta justificar, que le viniera justificado eso. Bueno, pues el programa pre-5000 lo exige, que venga justificado. Te dice que has de aportar la composición de los cerramientos, y si utilizas un material que no esté en la base de datos del código técnico, tienes que traer un documento DITE de conformidad europeo de que ese material que utilizas en ese cerramiento cumple lo que tú estás diciendo que cumple. ¿Vale? Esto tampoco te lo exige claro, yo sé que en el IGVS se van a mirar con lupa la calificación energética, pero no tiene que justificar estas cuestiones, ¿no? También es más exigente la justificación de la obra ejecutada por el pre-5000. Y a mí esto me asusta un poco, porque una cosa es lo que tú haces en la certificación energética, que es teórico, y otra cosa es que venga una empresa de control de calidad que te mida el consumo que redujiste en el edificio al final de la actuación. Un informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de ayuda, emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto. Es decir, esto nos lo va a mirar un laboratorio especializado. Y también dice el 5000 que cuando se definan los rendimientos estacionales, tanto en refrigeración como en calefacción, se ha de aportar un marcado CE o ficha técnica de etiqueta energética o certificado de Euroven o similar del aparato que dices que vas a instalar. O sea, no vale que digas que tiene un SCOP de 2,5, que es lo que te exige el código técnico. No, tienes que traer un certificado marcado CE, ficha técnica, etiqueta, etcétera, etcétera, que lo diga. Y luego en la memoria o proyecto o en la memoria técnica, si no es necesario, se han de apoyar, si no es necesario el proyecto, se han de aportar los documentos donde figuren los valores utilizados en el certificado. Ya pongo aquí, no obstante, es de suponer que los técnicos del Instituto Galego de Viviendas Solas establecerán unas exigencias para los
certificados de eficiencia energética del programa 3 de edificios similares. Otros inconvenientes que tiene tal, el programa 3 limita la cuantía máxima y esto penaliza muchísimo a las viviendas unifamiliares y a las viviendas individuales. Yo iba a hacer más ejemplos, pero veo que no me da tiempo ni de promo, vamos. Las viviendas unifamiliares con el programa 3 tienen muchos problemas para llegar. El programa PRE solamente limita el precio de las instalaciones solares de calefacción y de biomasa y de geotermia. El resto no limita nada para las actuaciones que se pueden hacer. El programa PRE solo permite actuaciones para disminución de demanda y reducción de consumo. El programa 3 permite hacer todo lo que os conté antes si sobra dinero. Y con esto, pues, he acabado. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, aquí veis que hay otros dos ejemplos, perdón. Otros dos ejemplos que son la vivienda unifamiliar y la vivienda individual. Bueno, no da tiempo a hacerlos, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta o queréis terminar ya o como... ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias, José. Al parecer no hay ninguna pregunta por aquí, ha quedado todo muy claro. Muy claro, me alegro mucho. Venga. Le paso la palabra a Eduardo. José, soy Eduardo Cuevas. Nada, Hola, Eduardo. darte las gracias y, como siempre, enhorabuena por tu exposición. Muchas gracias. Para conocer quién nos ha hecho el programa de simulación. Ya hablaremos. Vale. Venga, hasta luego. José, perdona, un momentín. ¿Me comentan si el programa, la aplicación está disponible? Está en creación todavía. Lo que visteis es el origen, no está todavía ni disponible siquiera. La idea es que para nuestros colegiados sea gratis y se pueda poner en la página, en la parte privada de la página web del colegio. Entonces pueden entrar, hacer su simulación, imprimirla y adjuntarla a la memoria. Pero en principio no está nada decidido. Muy bien, pues lo tomaremos como ejemplo porque es una herramienta que la verdad que... Yo no sé si en la mesa redonda hace falta que esté yo o no. Si eso tenéis mi teléfono, me llamáis y me decís. Y si no, pues hasta otro día. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, José. Nada, a vosotros. Yo. Bueno, pues ahora vamos a continuar, vamos a realizar una pausa de 30 minutos, un poco menos porque vamos un poco justo de tiempo. Y tenemos un cafetito ahí en la sala de exposiciones patrocinado por Otis. Es que